Puedes hacer unas computadoras ya. Ya, pero ¿por qué crees que no me puedes pasar el primer video? Ya, pero Yo te lo llevo yo. sí. Yo ya lo llevo. Estoy en el segundo piso por el módulo C. No me pasas, pues. Ya, yo lo llevo. Todo. Me llevas el celular. Todo. Sí. O sea, que Alexis ya no, como le pasa ya no viene. Yo llego tarde. Sí, sí. O sea, incluso también, o sea, no sé cómo escrito. Quizás te voy a hablar. Quizás te voy a hablar porque el mío está incompleto. Como diría, sí, me queda. Buenos días. Hoy día son creo las dos últimas clases del segmento, ¿no? Son sepsis y la última clase es problemas ortopédicos más frecuentes en pediatría. Vamos a empezar con sepsis. Sepsis, shock séptico es un tema importante que debemos identificar en forma precoz. ¿Debido a qué situación? Para que un paciente tenga sepsis, shock sépticos, primero tiene que empezar con fiebre, ¿no? Y fiebre es el síntoma más frecuente que vamos a tener en un paciente, ya sea en consultorio externo o sea en emergencia. Entonces, hay que tener en cuenta que todo paciente con fiebre potencialmente es un paciente que puede evolucionar a sepsis o shock séptico. Entonces es importante reconocerlo en forma precoz, más aún si sabemos que los pacientes pediátricos, mientras más pequeños sean, sus síntomas y signos van a ser inespecíficos y muchas veces solamente acude por fiebre a la emergencia. Entonces, sepsis es el desencadenante de una cadena de procesos que puede empezar al inicio por una infección o por un trauma. Luego el paciente puede tener un SIRS, luego va a sepsis, luego a sepsis severa. Hablamos de sepsis cuando hay un foco infeccioso probable o confirmado. Ya sea, no necesariamente tiene que ser un hemocultivo positivo para hablar de sepsis. Clínicamente podemos tener un paciente febril con marcadores hematológicos positivos para una infección y estamos hablando de sepsis. El SIRS no necesariamente el paciente va a tener una infección, puede ser un trauma, ¿no? Y puede tener alteraciones de la frecuencia cardíaca, respiratoria, problemas, un hemograma patológico. Los datos de laboratorio pueden ser hay dos situaciones, 4.000 a 12.000 o 5.000 a 15.000, más o menos en ese rango, no menor, así entre 5 a 15.000 lo normal. Menos de 5.000 o por encima de 15.000 podemos estar hablando que este hemograma podría tratarse de un cuadro de un SIRS. En un SIRS también se va a afectar la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, pero esto va a depender de la edad. No es como en adultos que hay un valor tope máximo para hablar de frecuencia respiratoria o frecuencia cardíaca. En pediatría esto va a depender de acuerdo a la edad. Para esto es mejor tener a la mano las tablas de frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y presión arterial dependiendo de la edad. Y hablamos de sepsis severa, que sería un paso más,
cuando está afectado alguna disfunción de algún órgano, respiratorio, hematológico, sistema nervioso central, cuando el paciente presenta una acidosis no explicada, y cuando esta disfunción es a nivel cardiovascular, ya estamos hablando de shock séptico, ¿no? Entonces la sepsis es un proceso dinámico, ¿no?, que puede empezar con un SIRS, va evolucionando a sepsis, sepsis severa y puede terminar en shock séptico. Esa es generalmente la secuencia. Entonces, ¿cómo definimos shock? Shock viene a ser una situación clínica en la cual la demanda supera la oferta, si lo podemos definir en una palabra, ¿no? Cuando nuestros requerimientos son mayores a lo que nuestro organismo recibe de aporte, ¿no? Esa es la definición de shock. Ahora, el shock puede ser de varios tipos, ¿no? Hipovolémico, distributivo, cardiogénico, obstructivo, neurogénico, ¿no? De estos, el shock más frecuente que ocurre en pediatría va a ser lejos del shock hipovolémico. Y la entidad que más se asocia al shock hipovolémico va a ser un paciente con pérdidas. En este caso, las pérdidas más frecuentes que tiene un paciente pediátrico son las pérdidas digestivas. En este caso, una EDA con una deshidratación severa, ¿no? Pero es el shock hipovolémico, no es shock séptico. Shock séptico está dado por, es el tipo distributivo, ¿no?, que comparte esta clasificación con la anafilaxia y con el shock neurogénico. Los siguientes tipos de shock, es decir, el cardiogénico, el obstructivo, el disociativo, son poco frecuentes en pediatría. Entonces, cuando hablamos de shock en pediatría, básicamente son de dos tipos. El shock hipovolémico, que es generalmente por un foco digestivo, y un shock séptico. Ahora, este shock hipovolémico puede convertirse en shock séptico, ¿no? Un paciente en el cual las pérdidas son de causa infecciosa, empieza como shock hipovolémico, pero puede evolucionar a shock séptico, o sea, un shock distributivo. En cuanto a las etiologías, vemos que por la edad, el germen más frecuente es el estreptococo tipo B, seguido por la E. coli y la Listeria monocytogenes. Esos son los tres gérmenes más frecuentes que inclusive se pueden repetir hasta los 3 meses. A los 3 meses ya se pueden asociar la Neisseria meningitidis y el Haemophilus influenza. Y mayores de 3 meses aparece ya el estreptococo neumonía de la cabeza, ¿no?, el neumococo. El Haemophilus influenza disminuye por la presencia ya de la vacuna, ¿no?, y menos frecuentes tenemos la E. coli, Salmonella, Estafilococo y Streptococcus aureus. Entonces, recordar que los gérmenes que son comunes a la etapa neonatal también lo vamos a tener en un paciente con hasta los 3 meses, ¿no?, que son Listeria, E. coli y Streptococcus beta hemolítico grupo B o agalactiae. Entonces, ¿cómo vamos a definir sepsis? En este caso, como había mencionado, son alteraciones en distintos órganos, ¿no? Entonces vamos a ver qué alteraciones van a presentar en estos órganos, ¿no? Hablamos de una disfunción cardiovascular cuando tras la administración de fluidos isotónicos, más de 40 mililitros por kilo en una hora, tenemos una presión arterial menos de 5, un presentín menos de 5 para la edad, o una presión arterial sistólica 2 veces por debajo de lo normal para su edad, o la necesidad de drogas vasoactivas para mantener esta tensión arterial dentro de valores normales. Cuando tenemos una acidosis metabólica inexplicable, ¿no?, un déficit de bases de 5, cuando tenemos un incremento de lactato por encima de 2 veces lo normal, cuando tenemos una oliguria menor a 0.5 mililitros por kilo por hora, ahora, o si esto lo extrapolamos a metro cuadrado de superficie corporal menor a 2 cc por metro cuadrado de superficie corporal, un relleno capilar mayor a 3 segundos y una gradiente de la temperatura central o periférica mayor a 3 grados. Hablamos de disfunción respiratoria cuando tenemos un PAFI menor a 300, pero con el dato de que el paciente no debe tener una cardiopatía congénita, cianótica o una enfermedad pulmonar previa, porque si el paciente lo tiene, este PAFI disminuido va a ser por la enfermedad de fondo y no por el proceso infeccioso asociado. Disfunción neurológica, cuando tenemos un Glasgow menor a 11, o más importante, cuando hay un descenso de 3 puntos por debajo
basal que tenía. Disfunción hematológica, cuando tenemos plaquetas menos de 80.000 o un descenso del 50% del valor previo anterior, en los últimos 3 días. Disfunción renal, creatinina mayor a 2. Disfunción hepática, bilirrubina mayor a 4. Obviamente no en la etapa neonatal, porque como sabemos en la etapa neonatal, una característica es que tenemos muchas veces la bilirrubina elevada. Entonces, el shock séptico, la sepsis, es esencialmente un problema hemodinámico que empieza como un proceso infeccioso, pero los cambios fisiopatológicos van a ser hemodinámicos, que además va a presentar la clínica de la infección focal, es decir, el punto de origen, ya sea digestivo, respiratorio, neurológico, ¿no?, dérmico inclusive, que puede ser muy específica en los pobres y pobre en los más pequeños, ¿no? No esperemos encontrar un paciente con marcada sintomatología para sospechar de shock séptico o sepsis, ¿no? Y el otro grupo de síntomas van a ser los derivados del compromiso sistémico, de la coagulopatía y de la disfunción multiorgánica. Es decir, en un paciente que empieza con fiebre, hay que básicamente evaluar 2 cosas: sensorio y compromiso hemodinámico. Sensorio, ver si el paciente está irritable, se conecta con la madre, con la persona que lo cuida, ¿no? Y compromiso hemodinámico es ver cómo está el llenado capilar, si el paciente está orinando, cómo está la temperatura, el color de la piel, etc. Entonces, todo niño con una posible infección manifestada con hipertermia, o también en este caso puede presentarse hipotermia, debe ser considerado de alto riesgo. Todo paciente con fiebre o hipotermia es considerado como alto riesgo y potencialmente un paciente que puede evolucionar a sepsis y shock séptico por consiguiente. Si nosotros no tenemos este cuidado, se nos pueden escapar, ¿no?, aquellos pacientes que al inicio pueden estar compensados, pero después de 2 o 3 días ya en mal estado general. Entonces tenemos que ejercitar nuestro criterio, nuestro juicio clínico en todo paciente febril, mientras más pequeño sea, de forma, en este caso, ¿no?, mientras más pequeño sea, mayor cuidado en nuestra evaluación. Cuando tratamos un paciente con irritabilidad, indiferencia ante la presencia de la madre, tendencia al sueño, progresiva desconexión del medio y signos clínicos de disfunción de perfusión tisular, sospechar que este paciente está evolucionando a un shock séptico. Un dato a recalcar es que en los pacientes pediátricos la hipotensión, a diferencia del adulto, se va a afectar al final. En un adulto sospechamos de shock cuando el paciente está hipotenso. En los pacientes pediátricos no. Al contrario, cuando ya tiene la presión, se afecta la presión, probablemente esto ya sea muchas veces irreversible, ya está en la fase final y es difícil, es poco lo que tengamos que hacer. Entonces, el diagnóstico temprano requiere un alto índice de sospecha. Si no lo pensamos, no lo vamos a diagnosticar. Entonces, una cosa práctica, le vuelvo a recalcar, es que en todo paciente con fiebre, evaluar compromiso hemodinámico y sensorio, para alejar la posibilidad de que estemos frente a un paciente que puede evolucionar a un shock séptico. El diagnóstico es realizado a través del examen físico enfocado en la perfusión tisular. La hipotensión es tardía y es un signo premórbido. Entonces, ¿qué exámenes vamos a solicitar a un paciente que sospechamos sepsis severa o shock séptico? Primero, tenemos ahí exámenes para apoyar el diagnóstico de sepsis. ¿Cómo apoyamos el diagnóstico de sepsis? Con un hemograma. Tenemos un hemograma patológico, un hemograma más de 15.000, menos de 5.000, estamos probablemente hablando de un paciente con un proceso infeccioso. PCR, velocidad de sedimentación globular, procalcitonina. Exámenes que nos permiten ya no el diagnóstico de sepsis, sino cómo es la repercusión sistémica de este paciente, ¿no? Tenemos electrolitos, análisis de gases arteriales, pruebas de coagulación, transaminasas, lactato, urea, ecocardiograma, troponina, glucosa, creatinina, electrolitos. Recuerden que había exámenes para nosotros evaluar cómo está funcionando el resto de órganos. Estos son los exámenes que tenemos que pedir. Ya tenemos un paciente con un programa de diagnóstico de sepsis,
ya tenemos un paciente en el cual hemos evaluado su repercusión sistémica, tenemos que ver cuál es el origen de este foco. Para ver el origen de este foco tenemos que hacer un examen de orina, no va a permitir si el foco la infección urinaria es el foco, el origen de la infección. Un examen de líquido cefalorraquídeo para ver si el paciente, el foco es neurológico, ¿no? Estudio por imágenes. Y finalmente exámenes para averiguar el agente etiológico. Generalmente los exámenes que vamos a pedir son los cultivos, ya sea hemocultivo, urocultivo, cultivo líquido cefalorraquídeo, reacción de cadena polimerasa cuando estamos sospechando en el foco sea un foco viral. Entonces ya hicimos primero la sospecha de sepsis, ya diagnosticamos clínicamente con la perfusión tisular, ya pedimos exámenes que nos apoyan el diagnóstico de sepsis o shock séptico, entonces tenemos que monitorizar al paciente. Es un paciente que debe estar en unidad de cuidados intensivos. ¿De qué nos valemos para monitorizar al paciente? Hay distintas formas de monitorizar. Tenemos, por ejemplo, los índices de perfusión global. Para esta situación tenemos que conocer la saturación de oxígeno de la vena cava superior. ¿Qué va a significar esto? ¿No? A través de este índice vamos a obtener el valor residual que llega al corazón luego de destrucción pulmonar. Tenemos que conocer que este valor tiene que ser mayor a 70% para hablar que hay una saturación de oxígeno de la vena cava superior adecuada, ¿no? Valores por debajo de este 70%, vamos a ver que progresivamente el paciente se va a complicar. ¿Cómo medimos la saturación de oxígeno de la vena cava superior? A través de la presión venosa central. Para esto tenemos que colocar un catete venoso central. La meta, le vuelvo a recalcar, es mantener un 70%, ¿no?, de saturación de oxígeno de la vena cava superior. Otro índice de perfusión global es la presión de perfusión tisular. ¿En qué consiste esto? La diferencia de la presión arterial media entre la presión venosa central. Valores normales 60-65 centímetros de agua. Un tercer índice de perfusión global es el lactato. Habíamos visto en los exámenes que para monitorizar que tenemos que pedir lactato sérico, ¿no? Valores por debajo de... Lo que tenemos que obtener es un lactato como límite 2 miliosmoles por litro. Esa es la meta que tenemos que obtener. Otro índice de perfusión global es la oximetría de pulso. Aunque en pediatría tenemos que tener en cuenta que esta oximetría de pulso puede tener algunos sesgos. La frialdad de las extremidades del niño, ¿no? El niño, los sensores tienen que ser un sensor adecuado, ¿no?, al dedo del niño. Hay distintos tipos de sensor. Saber que tenemos que escoger el sensor correcto, el sensor adecuado para el paciente, ¿no? El mismo hecho que el niño se mueve hace que oscile tanto a nivel superior como inferior los valores de oximetría. Entonces hay que darnos un tiempo para hacer la oximetría. No inmediatamente colocamos el pulso oxímetro, el primer valor que aparece es el real. Por lo menos un minuto para disminuir este tipo de sesgos. Otro tipo de monitorización es la monitorización no invasiva, ¿no?, que puede ser directa a través de la presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura, gasto urinario, llenado capilar. También tenemos una monitorización no invasiva indirecta a través de la saturación de oxígeno, electrocardiograma, electroencefalograma, ecocardiografía, presión arterial digital. Y ya vamos avanzando a los métodos de monitorización invasiva. Algunos de estos métodos podemos hacer en una sala común, ¿no?, sala de hospitalización. Y hay otros métodos que sí lo tenemos que hacer en una unidad de cuidados intensivos. Uno de los más prácticos y que más frecuentemente usamos es el análisis de gases arteriales. Después tenemos pH mucosa gástrica, presión venosa central, presión de cuña pulmonar, saturación venosa de oxígeno. Y otro que también los podemos hacer es el anion gap, el lactato, que se le va a derivar de nuestro resultado de análisis de gases arteriales. En cuanto al tratamiento, no existe un solo tratamiento para tratar el shock séptico. Uno puede pensar que todo es volumen,
o todo es antibióticos, y no es así. Vieron la diapositiva anterior, que era un médico que estaba intubando al paciente, ¿no? Entonces, todo paciente con shock séptico debiera estar intubado, a pesar de que el foco de origen no sea respiratorio. Podemos tener un paciente con un foco digestivo que sin embargo está en shock séptico y lo tenemos que intubar. Recuerden que la definición de shock séptico era que la demanda supera la oferta. Entonces, si nosotros intubamos a un paciente de forma precoz, ¿no?, de primera intención, vamos a ahorrar alrededor del 10 al 15% del consumo de oxígeno. Y si nuestro objetivo es mejorar la oferta del paciente, al realizar este procedimiento vamos a mejorar esta oferta, ¿ya? Entonces, no es necesario intubar al paciente con shock séptico, mejor dicho, podemos intubar a un paciente con shock séptico a pesar que no tenga sintomatología respiratoria. No necesariamente esperar que el paciente tenga una neumonía, una insuficiencia respiratoria para intubarlo, ¿no? De primera intención, hacemos el diagnóstico de shock séptico, la indicación es intubación. También tenemos que corregir el medio interno, también tenemos que utilizar drogas vasoactivas, ¿no? Optimización de la vía aérea y respiración, que es lo que les mencionaba, la presencia de antibióticos, la presencia de esteroides. Muchas veces en etapas avanzadas del shock séptico el paciente va a hacer insuficiencia suprarrenal, entonces tenemos que colocar corticoides tipo hidrocortisona. Y finalmente inmunomoduladores. Entonces tenemos que tener unas metas clínicas cuando nos enfrentamos a un paciente con shock séptico. Normalizar la frecuencia cardíaca, probablemente el paciente o está en bradicardia o generalmente en taquicardia, ¿no? Normalizar los pulsos distales y centrales sin diferencia entre ambos. Normalizar el llenado capilar, normalizar el sensorio, normalizar el flujo urinario, normalizar la temperatura de la piel del tronco y extremidades, ¿no? Estamos viendo que todos estos ítems involucran al compromiso hemodinámico, ¿no? En una palabra, lo que tenemos que, nuestra meta clínica es mejorar nuestra pre y nuestra post carga. Metas hemodinámicas: mejorar la presión de perfusión tisular, mejorar el índice de shock. Metas bioquímicas: descender el lactato a concentraciones menores de 2 milosmoles por litro. Habíamos dicho que los 2 milosmoles es nuestra base, entonces tener el lactato por debajo de eso. Disminuir el anion gap a menos de 16, mantener la glicemia por debajo de 120 y mantener una hemoglobina por encima de 10 gramos por litro, ¿no? Si tenemos un paciente con una hemoglobina por debajo de 10 gramos por litro, está indicada la transfusión de paquete globular. Metas de oxigenación: obtener una saturación de oxígeno de la vena cava superior o mayor a 70%. Terapia antibiótica. Probablemente pensemos que es lo más importante, no necesariamente. Para manejar a un paciente con shock séptico si se puede decir, se trabaja en equipo, ¿no? Una arista de este equipo vendría a ser los antibióticos, pero no va a trabajar solo. Generalmente cuando tenemos un paciente con shock séptico utilizamos al inicio una terapia empírica con antibióticos de amplio espectro, y esto lo vamos a ir regulando de acuerdo a nuestros cultivos, ¿no? Generalmente tratamos de cubrir muchas veces gram positivos, gram negativos, y dependiendo del contexto del paciente, inclusive anaerobio, ¿no?, pacientes o también antifúngicos. Tener en cuenta, si es un paciente que está en una unidad de cuidados intensivos, la flora propia de esa unidad, ¿no? Y también tener en cuenta que el paciente, si está invadido, está instrumentado, pensar que un germen puede ser pseudomonas, ¿no? En este caso tendríamos que añadir ceftazidima. En cuanto a la terapia de fluidos, que es la otra gran arista del tratamiento, podemos usar cristaloides o coloides. Generalmente se opta por cristaloides porque es mucho más barato, más fácil de obtener, y la diferencia con los coloides, mejor dicho, no existe diferencia al emplear cristaloides o coloides. El objetivo es mantener una presión venosa central mayor de 8 miligramos de mercurio.
Usar retos de fluidos sí se asocia con mejoría hemodinámica. Aquí llamamos reto de fluidos. Tenemos un paciente chocado, tenemos que utilizar cristaloides 20 cc por kilo, inclusive 2 hasta 3 bolos al inicio. En total 60 mililitros por kilo, o sea 3 bolos como máximo, ¿no? El plasma fresco congelado debe quedar reservado para niños con shock y coagulopatía de consumo, es decir, aquellos pacientes que tienen plaquetas bajas, TP, tiempo parcial de trombocitopenia prolongados. En ese caso sí usa el plasma fresco congelado. Y paquete globular cuando una hemoglobina de 10 o hematocrito menor a 30. Los agentes farmacológicos inotrópicos que vamos a emplear son, en cuanto a los inotrópicos, la epinefrina, la dobutamina, mirrinone, vasopresores, norepinefrina, dopamina, vasopresina, vasodilatadores, la nitroglicerina. Las dosis son las que están en la diapositiva, ¿no? Dopamina de 2 a 20 microgramos kilo minuto, similar a la dosis de la dobutamina y dopamina es similar, la epinefrina 0.1 a 1 microgramo kilo minuto. Tener en cuenta que cuando utilizamos estos fármacos, lo ideal es tener un acceso venoso central. Si no lo tenemos, utilizar una vena periférica de buen calibre, ¿no? Pero lo ideal es utilizar a través de vía central. Entonces, cuando nos enfrentamos a un paciente con sepsis, shock séptico, tenemos medidas de primer nivel. Esta van a ser la primera de estabilizar, o sea, el ABC, tener un acceso vascular periférico, iniciar el control de diuresis a través de una sonda vesical, monitoreo hemodinámico no invasivo, como les mencioné, iniciar con cargas de suero, solución salina fisiológica 20 cc por kilo, evaluar la frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno. Esta etapa va a durar de 15 a 20 minutos. Luego tenemos medidas de segundo nivel. Si el paciente sigue en estado de shock, significa que el diagnóstico sería un paciente con shock resistente a fluidos. En este caso tenemos que emplear ya inotrópicos y para eso tenemos que colocar un catéter venoso central. La dopamina, empezar con dopamina, dobutamina, ¿no? Paralelamente tenemos que corregir la glucosa, el sodio, el calcio. Lo que sí les menciono es que el bicarbonato no se usa en forma rutinaria. Solamente podemos utilizar bicarbonato cuando tenemos un pH menos de 7.0 o un bicarbonato de 10. En esos casos sí estaría indicado, pero si tenemos un pH 7.1 o 7.2 no es necesario utilizar bicarbonato. Medida de tercer nivel, cuando el paciente, me refiero, estas medidas van aumentando progresivamente si no hay respuesta del paciente. Si el paciente mejora, quedamos en el nivel que estábamos, ¿no? Medida de tercer nivel, shock frío. ¿Cómo lo sospechamos? Cuando hay cianosis y vasoconstricción periférica. Shock caliente, cuando el paciente está roricundo y hay un llenado capilar casi inmediato. En el shock frío utilizamos adrenalina. En el shock caliente, iniciar adrenalina asociada a la dobutamina y suspender dopamina. El tiempo de tratamiento 20 a 30 minutos. Eso no significa que tenemos que suspender los fluidos. Nuestro fluido, nuestra cantidad de solución salina fisiológica que hemos calculado, la tenemos que mantener. Medidas de cuarto nivel. El paciente sigue sin salir del shock séptico, entonces sospechar que estamos frente a una insuficiencia suprarrenal concomitante. Tenemos que iniciar hidrocortisona. Si tenemos una presión arterial normal, una saturación de oxígeno menor al 70%, shock séptico, ¿no? Sumar a la adrenalina, mirrinona. Si tenemos una presión baja y una saturación de oxígeno menor al 70%, titular la dosis de adrenalina. Si tenemos presión baja y shock caliente, cargar más volumen manteniendo la no adrenalina pero titulando su dosis. Tiempo de evaluación 1 hora. Medidas de quinto nivel que normalmente no llegamos a realizar porque muchas veces el paciente ya fallece llegando a esta situación y son pocos los centros en los cuales podemos disponer de este arsenal terapéutico. Generalmente, probablemente solamente es salud, ¿no? y los hospitales grandes de salud, ¿no? Membranas de oxigenación extracorpórea,
proteína C activa recombinante humana y inotrópicos recientes, vasopresina, levosimedan. Entonces el tratamiento de un paciente con shock séptico es un tratamiento progresivo, escalonado, ¿no? Que iniciamos con lo básico, que es el ABC, nuestras pruebas de monitorización. Hacemos el diagnóstico y podemos inclusive transfundir al paciente dependiendo de cuánto tenemos hematocrito hemoglobina. Iniciamos al inicio con solución salina fisiológica, ¿no? Hasta 3 bolos. Paralelamente empezamos con el antibiótico, dependiendo de nuestra flora, ¿ya? Si el paciente no mejora en esos 20 a 30 minutos, empezamos con inotrópicos. Si el paciente, en este caso dopamina o butamina, ¿no? Si el paciente no mejora en el lapso de 30 minutos más, vemos si es un paciente con shock frío o caliente, y de acuerdo a eso vamos a emplear, dependiendo de la situación, adrenalina, noradrenalina, y siguiendo al paciente su evolución podemos inclusive asociar otros inotrópicos tipo mirrinona, ¿ya? Eso es un proceso dinámico que tenemos que estar al pie del paciente, no podemos estar con el paciente ahí y olvidarnos del paciente. Para esto la monitorización es continua. Entonces, como conclusiones, probablemente lo más importante es una valoración clínica minuciosa para la sospecha diagnóstica, ¿no? Entonces, si hacemos el diagnóstico en forma precoz, no vamos a tener un paciente que va a llegar a los estadios final del shock, ¿no? Entonces, hacemos el diagnóstico temprano, probablemente, muchas veces ese paciente de todas maneras va a llegar al shock, pero va a responder rápido, va a responder solamente con dopamina, dobutamina. Entonces es mucho más, el pronóstico es mucho mejor. Si nos demoramos en el diagnóstico, probablemente los cambios fisiopatológicos hemodinámicos que va a tener el paciente se van a dar de forma precoz, y cuando llegue a la emergencia ya la respuesta va a ser menor, ¿ya? Tomar en cuenta que mientras más pequeño es el paciente, mayor inmunosupresión va a tener. Una vez hecho el diagnóstico, cada hora perdida en el manejo adecuado de la sepsis severa incrementa la mortalidad un 100%, ¿no? Esto me sirve para recalcar que el diagnóstico tiene que ser precoz y el tratamiento tiene que ser inmediato. El tratamiento inicial del niño con shock séptico durante la primera hora puede precisar la expansión con volumen importante, ¿no? Porque tranquilamente solamente puede tratarse de un shock hipovolémico. Si un shock hipovolémico respondió a volumen, el paciente empieza a orinar, el color empieza a cambiar, nuestra evaluación hemodinámica mejora y ya no es necesario seguir con el tratamiento. Se debe iniciar el tratamiento precoz con drogas vasoactivas si el niño no responde a las primeras expansiones de volumen. Esto va de la mano con lo anteriormente dicho. Y finalmente, el shock en los niños puede iniciar, o muchas veces inicia, antes que el paciente tenga hipotensión. Si estamos esperando que el paciente tenga hipotensión, ¿ya?, probablemente sea muy tarde y nos va a costar más sacar a ese paciente de ese cuadro hemodinámico. ¿Alguna pregunta? Entonces vuelvo a incidir en el diagnóstico. La sospecha es lo más importante, ¿ya? Si no sospechamos, si no lo pensamos, nunca vamos a hacer el diagnóstico. Un consejo es: todo paciente febril, ¿no?, evaluar 2 cosas, aparte de la rinorrea, de la tos que puede tener, ¿no?, el paciente, de la causa por la cual viene emergencia. Evaluar compromiso hemodinámico y evaluar sensorio. Si nuestro compromiso hemodinámico y nuestro sensorio está bien, probablemente no se va a complicar, ¿no? Y lo otro es explicarle a la madre los signos de alarma, ¿no? En un paciente febril siempre explicarle los signos de alarma, ¿no? Cosa que podemos detectar en forma precoz aquel paciente que evoluciona en forma mala, ¿no? Y lo otro es el control en un paciente pediátrico, tiene que ser pronto, 24 48 horas siempre hay que citarlo, ¿no? No olvidarnos de esas cosas. Entonces creo que esta es la última clase del segmento del capítulo, ¿no? Entonces, problemas ortopédicos más frecuentes, ¿no? Aquí vamos a hablar básicamente de displasia de cadera del desarrollo, ¿no? Casi la mitad de la exposición va a ser displasia de cadera del desarrollo, ¿no?
algunos puntos, algunas palabras más. Vamos a hablar de pie equinovaro, pie plano y alteraciones de la columna vertebral, ¿no? Pero básicamente es displasia de cadera de desarrollo. Entonces, en una displasia de cadera de desarrollo tenemos grados también, ¿no? Tenemos displasia cuando es la forma más leve, cuando hay inmadurez en el desarrollo del acetábulo y la cabeza femoral se encuentra reducida. Subluxación cuando hay una pérdida parcial de las relaciones articulares, y luxación cuando no hay contacto, ¿no? Básicamente el contacto va a ser entre el acetábulo, que es la cavidad del coxis, ¿no?, y el extremo proximal del fémur, ¿no? Las pérdidas de estas relaciones, dependiendo del grado que tengan, no me da a definir si es displasia, si es luxación y si es luxación. En cuanto a la epidemiología, 11.5 por cada 1000 nacidos vivos, más frecuente en raza blanca y asiática, menos frecuente en la raza negra. Sexo más frecuente 4 a 8 veces en sexo femenino. Y en cuanto a la lateralidad, el 60% se va a presentar en la cadera izquierda, 20% en ambas y 20% en la derecha. Factores de riesgo: madre primigesta, presentación podálica, historia familiar de displasia de cadera del desarrollo, oligoamnios, deformidades en los pieles, ¿no? Tratándose de un pie equinovaro, siempre hay que descartar displasia de cadera. Malformaciones congénitas, tipo mielomeningocele y tortícolis muscular congénita, ¿no? Esos son algunos de los factores de riesgo. Después va a haber una diapositiva en la cual vamos a darle peso a los factores de riesgo. Entonces, el diagnóstico, ¿cómo lo vamos a hacer? Limitación para la abducción de la cadera. Los lactantes deben permitir una abducción de la cadera de 70 grados, o sea, una separación, ¿no? Cuando esto es menor, vamos a sospechar de displasia de cadera del desarrollo, sobre todo si esta es unilateral y más del lado izquierdo, ¿no? Sin embargo, hay que tener en cuenta que 30% de los niños con displasia de cadera del desarrollo no tienen limitación de la abducción, o sea, podemos hacer nuestra separación en forma normal, ¿no? No escuchamos ningún clic, nada. Asimetría de pliegues. Lo que tiene importancia aquí son los pliegues inguinocrurales, no los pliegues del muslo como se creía, ¿no? Sin embargo, un 30% de estos pacientes van a tener simetría de estos pliegues y no se trata de displasia de cadera del desarrollo, ¿no? Hemos visto en la diapositiva anterior, un 30% van a tener normal su abducción y sin embargo displasia de cadera, y acá un 30% va a tener pliegues, asimetría de pliegues y no es displasia de cadera. Entonces, ¿cuáles son las maniobras que empleamos para hacer el diagnóstico de displasia de cadera del desarrollo? La maniobra de Ortolani, ¿no? Entonces, cadera a 90 grados, hacemos la flexión y abducimos progresivamente, colocando el dedo medio, retrocante mayor y el pulgar en el dedo medio, y hacemos nuestra separación, ¿no? Si escuchamos un clic, ya sea táctil o auditivo, decimos Ortolani positivo. Maniobra de Barlow para determinar si esta cadera es luxable. Acá lo que tenemos que llevarlo, la misma posición de los dedos, es tratar de llevarlo a su posición original, ¿no? Entonces, acá sería aducción, aducimos la cadera, ¿no? Igual tenemos un clic, ¿no? Ortolani es abducción, Barlow es aducción. Signo de Galeazzi es para medir la longitud de ambas extremidades y ver si hay diferencia, ¿no? Cuando sospechamos una displasia de cadera en desarrollo, tenemos que la extremidad afectada va a ser más corta, ¿no? Entonces lo ponemos al paciente en posición supina, flexionamos las extremidades y medimos ambas rodillas, ¿no? La cadera afectada va a tener la rodilla disminuida. ¿Qué exámenes vamos a pedir en un paciente que sospechamos? Ya sabemos cuándo sospechamos, cuando es un paciente de sexo femenino, parto podálico, antecedentes de displasia de cadera del desarrollo, cuando tenemos una paciente primigesta o tenemos algunas malformaciones congénitas, ¿no? Entonces, pedimos dos exámenes, dependiendo de la edad del paciente. Pedimos ecografía y pedimos radiografía. Cuando estamos dentro de los 3 primeros meses, pedimos la ecografía.
Cuando el paciente tiene más de 3 meses, pedimos ya una radiografía. Acá tenemos, hemos clasificado los factores de riesgos, los hemos llamado factores de riesgos mayores, menores. Factores de riesgos mayores que estaría indicada la ecografía y factores de riesgos menores cuando está recomendada. En el primer caso, tenemos historia familiar positiva y clase del desarrollo, presentación podálica, malformación congénita. Cuando en nuestro examen físico tenemos una alteración en la exploración anormal de la cadera, por ejemplo, tenemos limitación a la abducción, tenemos ortoland y ovarlo positivo. Cuando solamente está recomendada, cuando tenemos un paciente con bajo peso, con sobrepeso, un paciente prematuro, o paciente tiene oligohidramnios, o pacientes con un parto cesáreo distóxico. Esto sería criterios, factores de riesgo menores, ¿no? En este caso el oligohidramnios es un factor de riesgo menor. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Ya con una radiografía, esto es importante, ¿no? Muchas veces la ecografía nos va a llegar sin el informe respectivo, ¿no? Y tenemos que ver cómo hacemos el diagnóstico. Lo primero que tenemos que conocer es que tenemos que ver unos cuadrantes en la placa, lo que se llama cuadrante de Ombre-Dane. Para esto tenemos que trazar 2 líneas, la línea de Hilgen-Reiner y la línea de Perkins, ¿no? La línea de Hilgen-Reiner es la línea horizontal que vemos ahí en la diapositiva, que une la parte superior de los cartílagos. Y la de Perkins es la línea que se traza en forma perpendicular a la anterior, desde la cara más externa del acetábulo, lo que va a configurar 4 cuadrantes. Entonces, el cuadrante se llama cuadrante de Ombre-Dane. Las 2 líneas son la línea de Hilgen-Reiner y la línea de Perkins. La línea horizontal y la línea de Hilgen-Reiner. La línea transversal vendría a ser, la línea vertical vendría a ser la línea de Perkins, ¿no? Tenemos que fijarnos, ahí están los 4 cuadrantes, y el extremo del fémur, la cabeza del fémur tiene que estar en el cuadrante inferior interno, ¿no? Vemos que en este caso la cadera afectada va a ser la cadera del lado izquierdo. Tenemos la cabeza del fémur en el cuadrante superior externo. Y la cadera derecha, vemos que la cabeza del fémur está en el cuadrante inferior interno, ¿no? También tenemos una línea de Shenton que ahorita les voy a mencionar, ¿no? Y el índice acetabular, ¿no? que se llama o ángulo de Coleman, ¿no? En esta ya no esquema, sino en esta placa estamos viendo igual, ¿no? Que en la cadera derecha tenemos la cabeza formada del cuadrante inferior derecho, ¿no? Mejor dicho, esta es una placa normal. En ambos tenemos la cabeza del fémur en ambos cuadrantes inferior derecho, inferior interno. El ángulo acetabular mide menos de 20 grados, que es el valor normal. Tenemos una línea de Shenton continua, ¿no? ¿Qué cosa es la ruptura de la línea de Shenton? ¿No? Es una línea que se traza a través de la parte interna del cuello y debe continuar con el agujero obturador. La ruptura de esta es indicativa de luxación o subluxación, ¿no? Tenemos ahí la línea naranja, es la línea de Shenton. Tenemos que la línea se va a iniciar en la cara interna del cuello del fémur, ¿no? Y es una línea continua que se va a prolongar por el agujero del obturador, ¿no? Y el índice acetabular se mide trazando una línea que une la parte más interna y externa del acetábulo, midiendo el ángulo a partir de la línea de Hilgen-Reiner. El valor normal, según la edad, 30 recién nacidos, 25 al año, y a los 2 años 20 grados, ¿no? Entonces esta es la línea de índice acetabular, que me determina el ángulo de Coleman, que tiene que ser menor a 20 grados, ¿no? Es la línea roja, ¿no? El ángulo que está ahí. Es la línea que se va a trazar, ¿no? Desde el acetábulo, de la parte interna hacia la parte externa. Y esta línea se va a entrelazar con la línea de
Hilge-Reiner, que es la línea de verde, ¿no? Entonces tenemos la línea de Hilge-Reiner, que es la verde, la línea de Perkins, que es la amarilla, la línea de Shenton, que es la línea naranja, y la línea roja, que al unirse con la línea de Hilge-Reiner me forma el ángulo acetabular o el ángulo de Coleman. Estos son los parámetros que tenemos que buscar en un paciente con sospecha de displasia de cadera de desarrollo mayor a 3 meses. Bueno, acá es lo mismo, pero un esquema. Vemos aquí ya una cadera, un esquema de la cadera que está alterado, ¿no? El lado izquierdo de ustedes, tenemos acá el ángulo mucho más que 20 grados, ¿no? Tenemos la cabeza femoral no tan interno ni tan inferior, ¿no? Casi central. Acá similar, ¿no? Tenemos una placa en la cual hay continuidad de la línea de Shenton, que es la línea naranja. Tenemos el ángulo menos de 20, entre 20 a 30 grados, el ángulo de Coleman. Pero acá tenemos una placa en la cual sí hay una alteración, ¿no? Vemos aquí, comparamos los dos ángulos. El ángulo izquierdo de ustedes, ¿no? Tiene un ángulo casi 45 grados. Tenemos un aumento del parámetro normal, que es entre 20 a 30 grados. Tenemos la cabeza del fémur, casi el 90% de la cabeza del fémur está en el cuadrante inferior, pero un cuadrante inferior externo, ¿no? A diferencia de la cadera derecha, que tenemos un ángulo entre 20 y 25 grados, y tenemos la cabeza femoral casi completamente en el cuadrante inferior derecho, ¿no? Entonces, en este caso, la cadera que está afectada es la cadera del lado izquierdo. El tratamiento, ¿no? Todavía hay controversias, lo que va a permitir que muchos pacientes que no tengan displasia de cadera los traten, y a pacientes que no lo tienen, o pacientes que los tienen, no los traten, ¿no? Todavía muchas veces no está muy claro en algunos médicos que no tienen la experiencia para hacer el diagnóstico correcto, y a veces se hace un sobrediagnóstico de un paciente con displasia en cadera de desarrollo, ¿no? El tratamiento va a depender de la edad y la variedad de presentación. Un dato importante es que este tratamiento va a depender de si el paciente tiene una cadera estable o no. En menores de 6 meses usamos el arnés de Papley, que es el que está en la figura, que mantiene la cadera en abducción permanente, o sea, lo mantiene separado de forma permanente. Es efectivo en el 90% de los casos y tiene un índice de complicación bajo. Entonces, el paciente que se diagnostica displasia de cadera en desarrollo menor a 6 meses, lo que tenemos que utilizar es el arnés de Papley, ¿no? El pronóstico es bueno, ¿no? Por lo menos el 90% de los casos se resuelve con esto. Si el diagnóstico lo hacemos un poco más tardío, 6 a 18 meses, ya se complica, ¿no? Tenemos que hacer una reducción cerrada de la cadera bajo anestesia general y se coloca un yeso pelvipédico. Si no es posible la reducción de esta forma, se realiza una reducción quirúrgica y yeso. Paciente mayor de 18 meses, reducción quirúrgica de la cadera se debe complementar con osteotomía pélvica y o femoral. A medida que el paciente crece, los tratamientos se complican y la frecuencia de tratamiento quirúrgico va a ser mayor. Entonces, el pediatra lo que tiene que hacer es el diagnóstico, o por lo menos la sospecha, ¿no? Por lo menos la sospecha, ¿en base a qué? En base a los factores de riesgo. Muchas veces la función del pediatra queda acá y ya lo deriva al traumatólogo. Pero tenemos que saber, no solamente sospechar, sino también hacer el diagnóstico. El diagnóstico, como están viendo, es fácil, ¿no? Con la radiografía, conociendo
esas 3 líneas más ese ángulo, uno puede hacer el diagnóstico más preciso de una displasia cadera de desarrollo y derivarlo en forma oportuna al traumatólogo. El traumatólogo ya se encarga de lo que es el tratamiento, ¿no? La parte de pediátrica se culmina en hacer la sospecha o el diagnóstico y la derivación al traumatólogo, ¿no? No va más allá. El pediatra no se encarga de operarlo, obviamente, de colocar el arnés, ¿no? Otro problema ortopédico relativamente frecuente, ¿no? Aunque si lo comparamos con la cadera de desarrollo es mucho menos frecuente, es el pie equinovaro, también llamado pie sambo. Es una deformación congénita del pie en el cual el pie aparece en punta, un pie en equino, y con la planta girada hacia adentro en varo y un antepié, es decir, la parte anterior del pie en aducción. Suele acompañarse de rotación interna de la tibia. 1 cada 1000 niños, ¿no? O sea, 10 veces menos frecuente que la displasia en cadera de desarrollo, que era 11.5 por cada 1000 niños. Acá el 50% es bilateral, a diferencia de la displasia cadera de desarrollo, que solamente un 20% es bilateral, y el doble en niños que en niñas, a diferencia de la displasia cadera de desarrollo, ¿no? Algo que comparte con la displasia cadera de desarrollo es que se asocia a presentación podálica. Y el dato de historia familiar sí se presenta, hasta 20 veces más. El diagnóstico se puede sospechar en las primeras semanas, digamos a nivel de las 20 semanas de gestación a través de la ecografía, pero el diagnóstico es fácil una vez que el paciente nace, ¿no? Visualizamos un pie hacia adentro, rotado, ¿no? Hacia abajo, y con la manipulación no podemos llevarlo a su posición normal. Estamos haciendo el diagnóstico de pie equinovaro. Acá es importante realizar la exploración de la cadera, porque se relaciona, se puede asociar a displasia en cadera de desarrollo. El tratamiento aquí desde los primeros días de vida, ¿no? Consiste en una serie de ciclos seriados de yeso pelvipédico, ¿no? El último ciclo se mantiene por 3 semanas e inclusive paso estos primeras semanas, primeros meses, se tiene que mantener una férula, pero ya solamente en la noche hasta los 4 años, ¿no? Entonces el tratamiento, mientras más pronto se inicia, mayor posibilidades de éxito, pero el tratamiento es prolongado. El pronóstico: si el tratamiento comienza en los 6 primeros meses, hay una excelente posibilidad de corregir la deformidad sin utilizar métodos quirúrgicos. Si es tratado tardíamente, la deformidad va a aumentar, el paciente empieza a caminar sobre la porción externa de la zona del pie, haciendo que esta deformidad aumente progresivamente. Entonces, este tipo de lesiones se hace el diagnóstico. El diagnóstico se hace al momento del parto, ¿no? Apenas nace el paciente, derivarlo inmediatamente o hacerle la interconsulta a traumatología para que ya lo conozcan y le hagan su esquema o su plan de tratamiento, que no debe exceder de las primeras semanas. Pie plano, probablemente uno de los motivos de consulta ambulatoria más frecuente de la mamá, ¿no? Muchas veces cuando el niño se cae, empieza a caminar, la madre lo lleva a la consulta, primero al pediatra, y le dice: no, quiero que le descarte el pie plano, ¿no? ¿Qué cosa es el pie plano? Es una alteración estructural de pie caracterizado por una pérdida de altura longitudinal del arco plantar, asociada generalmente al valgo del talón, o sea, un talón desviado, ¿no? El 90% es asintomático. El pie plano, como mencionaba, suele ser el principal motivo de preocupación y consulta de los padres respecto al aparato locomotor de la infancia. Pero hay que tener en consideración que los niñitos hasta los 4 años no se puede determinar si tiene pie plano, ¿no? Muchas veces esta disminución de este arco longitudinal es debido a un incremento de tejido adiposo, y eso es normal, ¿no? En el momento del nacimiento no va a existir arco plantar, y este se va desarrollando conforme se va fortaleciendo la musculatura del pie.
En niños pequeños de gran cantidad de tejido adiposo hace que el pie parezca plano, pero no lo es. Se recomienda diagnosticarlo a partir de los 3 o 4 años, ¿ya? O sea, antes es por gusto, ¿no? En forma fisiológica el niño no va a tener una disminución de este arco, y muchas veces por tejido adiposo. Si encima es un niñito con sobrepeso, lógicamente no va a tener este arco, y no es que se trate de un pie plano. Y como había mencionado, generalmente este problema es asintomático, o sea, no porque el niño se cae vamos a sospechar pie plano. La madre muchas veces me viene y me dice: quiero que le descarte el pie plano porque tiene, por ejemplo, año, 4 o 5 meses y se cae. Que ahí en este caso no tiene nada que ver el pie plano, sino el paciente recién está empezando a aprender a caminar, ¿ya? La sintomatología, la mayoría son asintomáticos. A veces se presenta dolor en el pie, tobillo o en la parte inferior de la pierna. En los adultos sí puede haber mayor síntomas, cansancio, uno no puede estar mucho tiempo en una misma posición, no puede pararse por tiempo prolongado, o hay molestias luego de practicar deporte. Tratamiento: hasta los 4 años se puede considerar que este tipo de pie es fisiológico, esto debido a la hiperlaxitud de los ligamentos articulares. Lo que se puede recomendar a este tipo de pacientes es que caminen por terrenos naturales como césped, arena, usar calzado adecuado, no necesariamente ortopédico, que mantenga un talón bien sujeto, que no lo desvíe, ¿no? Y la suela flexible, que no comprima excesivamente el antepié, y que haga ejercicios sencillos como recoger objetos, ¿no?, con los dedos del pie, ¿no? Más que todo para que mejore su musculatura, ¿no? Porque generalmente es un pie plano fisiológico. Finalmente tenemos alteraciones de la columna vertebral, ¿no? Tenemos escoliosis, ¿no? Alteración de la columna vertebral en sentido lateral cuando es más de 10 grados, más frecuente en niñas. En bebés y niños es poco común. Existen algunos tipos de escoliosis neuromuscular, escoliosis congénita, cuando hay unas malformaciones vertebrales de nacimiento, son poco frecuentes ambas. Y idiopática casi el 80%. Acá tenemos idiopática infantil, juvenil y la adolescente. ¿Qué síntomas van a tener? Hombros y caderas desiguales, clavículas, costillas, omóplatos prominentes, inclinación hacia un costado, en consecuencia la cabeza no está centrada a nivel de la pelvis, dolor crónico de espalda que aumenta cuando el paciente realiza algún esfuerzo físico. El tratamiento: cuando es menos de 20 grados, observación; de 20 a 40, un cornés ortopédico Milwaukee; y más de 40 grados ya cirugía, ¿no?, una instrumentación artrodésica, ¿no? Pero vuelvo a recalcar que en bebés y niños es poco frecuentes, ya empieza a aparecer en la adolescencia, ¿no? Es poco frecuente. Cifosis: cuando la columna vertebral se curva 45 grados o más, o pierde la movilidad hacia adentro, ¿no?, causando inclinación de la espalda. Cifosis de postura, que es la más común; cifosis de Scheuermann, que es estéticamente más grosera y causa dolor; y cifosis congénita, ¿no?, que tampoco es frecuente, ¿no? En este caso la más frecuente es la cifosis de postura. Síntomas: dependiendo muchas veces es asintomático, sino dependiendo de la gravedad de esta cifosis, vamos a tener dificultad para respirar, cansancio, dolor de espalda, apariencia redondeada de la espalda, sensibilidad, rigidez y dolor de la columna. Hiperlordosis, mucho menos frecuente en pequeños, ¿no?, generalmente en adolescentes, ¿no? Puede ocurrir a nivel lumbar, cervical lumbar, y es poco frecuente en niños, recalco, ¿no? Entonces, básicamente este tema es saber reconocer, sospechar displasia de cadera, ¿no? Tener bien claro cuáles son los factores de riesgo, ¿no? Factores de riesgo mayores, factores de riesgo menores. En este caso, la posición podálica es un factor de riesgo importante. La presentación podálica, ¿no?, la que sea primigesta, sexo femenino, ¿no?, antecedentes de displasia de cadera en desarrollo. Saber cuándo pedir la ecografía, que son los 3 primeros meses. Si ya se nos pasó los 3 primeros meses, pedir una ecografía a partir de los 3 meses.
Al examen físico, todo paciente hacerle su abducción de cadera, ¿no? La maniobra de Ortolani,